Tiene la palabra la diputada Miriam Bregman. Muchas gracias, señor presidente. Queremos señalar que toda reforma legal y específicamente una reforma en el ámbito penal no puede ser discutida por fuera del contexto político que se produce ni puede ser segmentada. Y precisamente esta reforma no se puede analizar por fuera de un contexto de ajuste económico que está llevando adelante el Gobierno nacional. Nosotros vamos a demostrar que el objetivo es blindar el ajuste en curso. Asimismo, que fue segmentada deliberadamente. Parte del paquete fue enviado a la Cámara de Diputados y parte del paquete a la Cámara de Senadores. A su vez, en la Cámara de Diputados también se fue segmentando y vinieron a exponer por separado los ministros Bullrich y Garabano. No pudimos escuchar a los organismos de derechos humanos que nosotros habíamos propuesto y que tenían importantes datos para exponer y para mostrar lo nefasta que fue la experiencia de las figuras que aquí se promueven. Además, nosotros creemos que si se hubiese podido analizar de conjunto esta reforma con lo que se mandó al Senado y con lo que se está tratando en diputados, quedaría claro que, contrariamente a lo que sostuvo el Gobierno cuando hacía su campaña electoral, lo que se busca es una justicia absolutamente adicta, un Ministerio Público Fiscal absolutamente adicto y también que tengan mucho más poder las fuerzas represivas, como vamos a demostrar, y el Ministerio de Seguridad, al cual nos vamos a referir específicamente. Entonces, por ejemplo, la idea del ministro Garabano es que senadores apruebe un proyecto donde se crea un superfuero federal que va a actuar por sobre toda la justicia, que va a tener implicancias y jurisdicción en todo el país, que, si se me permite la reminiscencia histórica, lo podríamos empezar a llamar desde ahora el camarón, por las enormes atribuciones que va a tener. ¿Y qué atribuciones necesita? ¿Qué facultades puede tener ese camarón? Las que vamos a votar hoy. Las atribuciones que va a tener esa supercámara va a tener lo que hoy se va a votar acá, pero no lo podemos analizar de conjunto porque deliberadamente se lo separó. Queremos decir que invitamos a todos a que vean que esto es una reforma de conjunto, profunda, y que por más que nos mezclen los papeles, vemos el objetivo que tiene detrás. Asimismo, creemos que en el objetivo de profundizar el ataque sobre las condiciones de vida que tiene el Gobierno de Cambiemos, modificar el procedimiento de flagrancia, el primero de los dictámenes de la mayoría, tiene una función especial porque a través de ese procedimiento que hoy se pretende aprobar, se aumentan cualitativamente los mecanismos de control social contra los sectores populares y sobre los que ejercen la protesta social. Se les da un enorme poder a las fuerzas represivas del Estado, a la policía, a la prefectura, la gendarmería, a la Policía Federal, bajo la forma de un proceso en apariencia más expeditivo, como se promovió aquí, más abarcativo que el actual. Se le da una enorme facultad para que lo utilicen para lo que siempre utilizaron el poder que tienen en el manejo de la calle, para extorsionar, para armar causas, para plantar pruebas. Aquí se está redoblando en forma exponencial esas nefastas facultades que ya tienen las policías y que ahora se les van a aumentar en forma considerable. Y también debemos señalar algo que no se ha mencionado, que es que se van a legalizar todas las detenciones arbitrarias, porque aquellas detenciones arbitrarias que sean denunciadas o puestas al descubierto, rápidamente van a ser blanqueadas por las propias fuerzas de seguridad como que la persona fue detenida en flagrancia. Así que este es otro elemento muy preocupante que queremos señalar. Y para que nadie se confunda, queremos señalar que no estamos defendiendo el actual proceso vigente, sino señalando que hay un salto cualitativo por el dinamismo que se le impone al mecanismo y por el cercenamiento de las garantías constitucionales que involucra. Porque este proceso de flagrancia se combina como en un combo explosivo, como dijimos cuando vinieron los ministros, con los juicios abreviados o con la suspensión del juicio a prueba. Porque no se está buscando más justicia, lo que se está buscando es conseguir más condenas sin juicio, sin prácticamente haber investigado. Y por eso es claro que se enmarca en la política que tantas veces ha defendido la actual ministra de Seguridad, de mano dura, de una pretendida búsqueda de combatir la
inseguridad. Lo que se busca en realidad es conseguir condenas como un fin en sí mismo y así incluso lo expresan en el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo. Y decimos esto con tanta seguridad porque el ejemplo que se promueve para tomar este procedimiento de flagrancia es centralmente el de la provincia de Buenos Aires. Por eso nosotros habíamos pedido que se escuche a la Comisión Provincial por la Memoria, que tenía mucho para aportar, y los datos que aportan son realmente escalofriantes. En un informe de la Comisión Provincial por la Memoria del año 2015 indican que el 90% de las causas que tramitan ante la justicia de la provincia, el 90% fueron iniciadas por la policía, la mayor parte por este procedimiento de flagrancia. Solo el 10% de las personas fueron detenidas por una orden judicial previa y a partir de un trabajo de investigación previo. Este modelo terrible que rige en la provincia de Buenos Aires ahora se va a imponer también a nivel nacional. Entonces queremos marcar, como dice la Comisión Provincial por la Memoria, que el esquema es que la policía captura y la justicia convalida. De ese mismo informe del 2015 de la Comisión Provincial por la Memoria surge que más del 60% de los detenidos en la provincia de Buenos Aires son inocentes, no tienen condena, que no hay prácticamente condenas por torturas y apremios ilegales y que las detenciones por flagrancia se han convertido en el mecanismo de control social y territorial por excelencia. Otro de los puntos que queremos analizar y queremos llamar la atención porque en el orden de día que le habrán entregado a todos los diputados dice que este procedimiento se aplicará con los delitos cuya máxima no supere los 20 años. El miembro informante dice que es hasta 15 años. Bueno, que se pongan de acuerdo, porque yo me tengo que regir por lo que dice la orden del día que nos dieron a todos los diputados. Tan improvisada esta reforma, tan apurados por brindar el ajuste están, que ni siquiera saben para qué delitos los van a aplicar. Así que esperamos que por lo menos en el transcurso de esta sesión nos podamos enterar. Después tendrá tiempo, señor diputado, de explicar por qué a mí me dan una cosa y usted dice otra. Nosotros... Igualmente, 15 o 20 años, señor diputado, le aclaro, 15 o 20 años no cambia el contenido de lo que vamos Diputada a decir. Bregman, el diputado Petri. Sí, lo vi, pero prefiero que conteste al final, porque es un mamarracho lo que han hecho y va a tener que utilizar mucho tiempo para explicarlo. Disculpe, diputado Petri. Diputado Petri, 15 o 20 años no cambia. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede pensar que los grandes criminales de este país van a ir a la cárcel con este procedimiento de flagrancia que hoy nos pretenden vender como la solución a todos los problemas. Porque ninguno de los grandes criminales de este país va a ser juzgado en forma express, porque este procedimiento no elimina la selectividad del sistema penal, sino más bien la refuerza. Las cárceles seguirán pobladas de pobres, de jóvenes, y seguirán siendo detenidos por portación de cara, de capucha o de gorra, seguramente, porque otro de los elementos que queremos marcar es que ya hay resistencia popular a estas medidas. En Córdoba, todos los años, se realiza una gran movilización multitudinaria que se llama la Marcha de la Gorra y es contra este tipo de arbitrariedades, donde los jóvenes salen a la calle a repudiar esto. Nosotros destacamos que con el límite sea de 15 o sea de 20, solo se van a perseguir lo que se llaman los delitos de calle, que en general son los que atentan contra la pequeña propiedad y que son los que pueden detener personas en forma flagrante, ¿no? El narcotráfico, la trata de personas, los denominados delitos de cuello blanco no son descubiertos en el momento en que se cometen, entonces seguirán en los procedimientos eternos, los mismos que en el día de hoy. Con el proceso de flagrancia no van a ir, como decía, los autores del gran delito a la cárcel, ni los que poseen sociedades offshore, ni los evasores de impuestos, ni los funcionarios corruptos, porque aquí queremos hacer una aclaración. La corrupción es intrínseca al sistema capitalista. Todos los que gestionaron y gestionan el Estado capitalista terminan manchados por la corrupción y por eso nadie quiere sacar los pies del plato. Por eso esta reforma no alcanza los delitos de corrupción. Y tan chocante y repudiable es entonces porque por televisión se desgarran las vestiduras diciendo que van a combatir la corrupción y aquí lo que se pretende votar nuevamente es reforzar los mecanismos de control contra el pueblo trabajador, contra los sectores populares y contra los que ejercen el derecho a la protesta social. Los delitos, el gran delito organizado, no se realiza en la vía pública. Como decíamos, está protegido por el secreto comercial,
por el secreto comercial, por el secreto bancario. Los grandes evasores que fugaron en la Argentina 400.000 millones de dólares no van a ser alcanzados, seguirán en la impunidad. Y fíjense que también están amparados por el Poder Judicial. Un Poder Judicial que le dio a la joven Belén, a esta joven tucumana acusada de haberse practicado un aborto, el doble de la pena de lo que le dio Enrique Matoff, exfuncionario de la Alianza que acaba de ser condenado por los terribles crímenes cometidos en las jornadas de diciembre del 2001. Por eso se llenan la boca hablando, pero los grandes crímenes sociales, que sí son flagrantes, no están condenados. Bajo el sistema capitalista no se condena a los que con sus políticas llevan a que miles de niños mueran cada año por desnutrición. No se condena, a los que producto de esas mismas políticas o la falta de políticas mueren cada año, pierden todos sus bienes producto de las inundaciones, a los que protegen al agronegocio que incrementa las inundaciones. Crímenes sociales como son la muerte de los chicos en Cromañón o a los que llevan a los chicos a la muerte en una fiesta como la Time Warp. Entonces esos crímenes al revés, se los naturaliza. Esos crímenes no están abarcados por esta reforma reaccionaria. Y sí está abarcada la protesta social. Como dice el constitucionalista Gargarella, la protesta social es el primero de los derechos, el derecho a manifestarse, a reclamar, es el primero de los derechos, es el más cercano al núcleo de la Constitución, porque sin el derecho a reclamar, todos lo sabemos, no hay garantía de cumplimiento ni de conquistar ningún otro derecho. Y con esta reforma, todas y cada uno de los tipos penales que habitualmente le ponen o nos ponen a los que protestamos en la calle, van a estar incluidos en el procedimiento de flagrancia. Por eso nosotros llamamos la atención también sobre este punto. Y no es que estamos haciendo una elucubración, tirando una hipótesis porque nos parece. Ya lo dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando ella dictó su protocolo antiprotestas o protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas, ella expresamente puso en el texto de este protocolo que va a ser tratada la protesta social como delito flagrante y que se le debe aplicar, ella ya dictaminó lo que deben hacer los jueces, el artículo 194 del Código Penal, artículo terrible incorporado al Código Penal y que nunca fue derogado por ninguno de los gobiernos sucesivos por la dictadura de Onganía. Nosotros tenemos presentado, señor presidente, un proyecto, el 1011 de 2016, donde expresamente nosotros exigimos que este artículo no sea aplicado a la protesta social. Bueno, ese peligro hoy está más latente que nunca por esta reforma que hoy se pretende aprobar y que ya tiene a más de 4.000 personas en el país procesadas por haber participado de protestas sociales, la mayor parte de ellas por el delito de corte de ruta. Entonces, evidentemente, para imponer las políticas de ajuste que se están aplicando y que se planean, necesitan fortalecer las atribuciones de la fuerza de seguridad. Y esta ley las refuerza notablemente. Y ya hay ejemplos de cómo se trata la protesta social. Estuvimos hablando hace un ratito de cómo le prendieron fuego el acampe a los trabajadores que protestan en Tierra del Fuego, cómo fueron reprimidos. En la provincia de Jujuy, parece que también los acampes están prohibidos porque Milagros Sala está detenida hace meses por haber participado de uno. Hace un tiempo fueron detenidos la semana pasada 3 dirigentes del SEOM, también compañeros nuestros como Julio Mamani están perseguidos por delitos terribles como la compulsión a la huelga, planean 800 despidos en Acero Zapla y persiguen a los dirigentes. Pero para terminar en este punto y poder continuar con el otro, queremos señalar como síntesis que la matriz ideológica de este proyecto está en establecer un sistema de justicia fast food, lo mismo que se promueve de Estados Unidos, un proceso rápido donde gaste pocos recursos, incluso tienen la caradurez de decirlo que con esto van a gastar menos recursos, donde haya una sensación de justicia, pero que no haya una investigación exhaustiva. Quieren conseguir condenas en serie con el solo objetivo
mediático de mostrar resultados. Si esas condenas se hicieron respetando las mínimas garantías procesales, las mínimas garantías constitucionales, poco importa para el dictamen de la mayoría. Primero constituyen un enemigo, luego dicen que le van a presentar la guerra contra el delito a ese enemigo, entonces vale todo. Y como ha quedado expresamente expuesto nuestro dictamen, se apunta centralmente contra el delito menor y las protestas sociales. Tendríamos más puntos, como que todo esto va a ser aplicado por un tribunal unipersonal y demás, pero no nos alcanza el tiempo para exponerlo en este momento. Solo sintetizar nuestra intervención es que si antes cuestionábamos que la prisión preventiva hacía que las cárceles estén llenas de presos sin condena, ahora vamos a tener las cárceles llenas de condenados sin juicio. Voy a pasar ahora al otro dictamen tal cual se dispuso en la reunión de labor, señor presidente, el que habla de los delitos complejos o de técnicas de investigación compleja. Nosotros queremos decir que las llamadas herramientas que se nos proponen, y además del marco general que ya dimos al principio, desde el oficialismo y también desde el Frente Renovador que ha firmado el dictamen, no conocemos sinceramente aún la opinión de otros bloques, como el Frente para la Victoria, centralmente son facultades para fortalecer a los mismos que son parte del crimen organizado. Se fortalece a las fuerzas represivas, a las fuerzas de seguridad, se fortalece a los jueces y fiscales sin los cuales ese crimen organizado no podría funcionar en la Argentina, jueces y fiscales que nadie votó ni eligió, y también se permite infiltrar ilegalmente a las organizaciones populares, por lo cual nos vamos a referir específicamente a eso. Y se fortalece al Ministerio de Seguridad, que como expuso la diputada Burgos, tendrá enorme cantidad de atribuciones de aprobarse el dictamen de mayoría. Y llamativamente, en el otro extremo, al tratarse de un proyecto tan reaccionario, es preocupante que solo haya un dictamen de minoría. La verdad es que nos llama la atención, casi podríamos decir que es un hecho inédito. Las figuras que se pretenden aprobar, agente encubierto, los infiltrados, agente revelador, son figuras requeridas desde hace años por Estados Unidos, no son ninguna novedad. Seguramente quien redactó el proyecto se inspiró en sendas series televisivas donde muestran estas figuras, pero nosotros tenemos que ser claros. Con ellas se redobla la colonización de las fuerzas de seguridad y se mete también a las agencias internacionales en el control del crimen organizado. Escandalosamente, ante la muerte del fiscal Nisman, vimos como la CIDE o ex-CIDE o Secretaría de Inteligencia estaba completamente colonizada por la CIA, por los servicios de Estados Unidos. Continuando con esa línea, profundizando esa línea, la ministra Bullrich se reunió, y creemos que esta reforma se inscribe en ese marco, en esas reuniones, con el FBI en febrero, con la DEA, con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Luego, en marzo, firmó acuerdos de cooperación con el Departamento de Justicia, con el Departamento Nacional de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entre otras reuniones y acuerdos que podríamos mencionar. Por eso no nos asombra que se copie y que se traiga tan rápidamente al recinto estas figuras que son las promovidas por la DEA para combatir lo que ellos dicen o para lanzar lo que ellos dicen, la guerra contra el narcotráfico, que no solo mantuvo en pie a la mayoría de los cárteles, sino que también el resultado fue al revés, demostró en países como Colombia y México la penetración de esos cárteles en la fuerza de seguridad, exactamente al revés de lo que aquí se promueve. Nosotros, si se me permite el paréntesis, contrariamente para combatir el narcotráfico, proponemos debatir la legalización y el control estatal de los estupefacientes. Por eso ya presentamos un proyecto en ese sentido, planteando la legalización integral del cannabis y la marihuana. Y también se conecta con este punto, que otros de los puntos
que hay que mencionar, que hay que destacar, es que con este dictamen de mayoría lo que se pretende es la aplicación concreta de las leyes antiterroristas. El gobierno anterior nos metió las leyes antiterroristas y este gobierno pretende aplicarlas. Por eso, en este proceso de técnicas de investigación se da orden expresa de aplicar el artículo 41 quinquies y la legislación antiterrorista. Por eso, sin eufemismos, queremos decir que todo el que vote este dictamen estará avalando la aplicación de la legislación antiterrorista en el país. Y por supuesto que esta legislación antiterrorista no tiene otro objetivo que la persecución de los trabajadores y el pueblo, de sus organizaciones y de sus militantes. Es el único objetivo que tiene esa ley, como siempre hemos denunciado y también tenemos presentado con otros diputados un proyecto para derogarlas. Con las figuras del agente encubierto, revelador, informante, se efectúa indudablemente una legalización del espionaje y se otorgan garantías para esa infiltración. Se le da también, como decíamos antes, un gran protagonismo y funciones inauditas al Ministerio de Seguridad. Tantas funciones va a tener y atribuciones el Ministerio de Seguridad que hasta va a poder contratar su propio cuerpo de buchones. Cuando estuvo la ministra de Seguridad aquí, en la única oportunidad que tuvimos la posibilidad de intercambiar algunas ideas sobre estos dictámenes que llegan prácticamente sin discusión al recinto, le preguntamos cómo los va a tratar, señor presidente, porque ya que se pone a votación, van a estar en planta permanente, transitoria. ¿Por qué régimen van a cobrar los buchones? Porque dice ahí que el Estado les va a pagar por buchonear. Entonces queremos saber qué es eso que están creando. Imagínense con las crisis que ya hubo con la CIDE, lo que va a ser este cuerpo de buchones al mando del Ministerio de Seguridad, como se establece en el artículo 13 del dictamen de mayoría. Qué bueno sería también, si tuviésemos tiempo y posibilidad de no debatir todo el tiempo esta agenda reaccionaria, que pudiésemos discutir por qué los fondos públicos, esos fondos que se le niegan en aumento a los trabajadores estatales, a los jubilados, vayan destinados para sostener a un cuerpo de buchones. Sería un interesante debate. Y como decíamos antes, estas herramientas terminarán fortaleciendo, no nos cabe ninguna duda por la experiencia de los países que mencionábamos, a una de las patas en las que se basa el crimen organizado. Terminará fortaleciendo a la Federal, a la Gendarmería, a la Prefectura, a todas esas fuerzas sin las cuales el crimen organizado no podría estar en pie, porque la trata de personas, los desarmaderos de autos, el narcotráfico, a todos nos constan que no tienen posibilidad de funcionamiento sin la participación de las fuerzas de seguridad. Y eso es lo que revelan todos los casos que conocemos, los casos de las cúpulas de la policía de Santa Fe, de Córdoba, que han salido a la luz, que hoy están siendo juzgados por la justicia, demuestran que el narcotráfico no funcionaba en esas provincias si no era con el amparo y la protección de las máximas cúpulas policiales. Ahora, con esta ley, se les va a dar cobertura a todo eso. Y veamos otros ejemplos. La fiesta electrónica que mencionábamos hoy. Hay un prefecto que el fiscal pidió que se lo procese, que ha sido procesado, porque en vez de evitar que supuestamente haya narcotráfico en esa fiesta, era el que vendía los estupefacientes o por lo menos estaba en connivencia con quien los vendía en la fiesta y que produjo la muerte de 5 chicos por vender estupefacientes adulterados. Bueno, con esta ley, si es descubierto, le están brindando una gran coartada. ¿Por qué dirá que él era un agente que el Ministerio de Seguridad lo había mandado ahí como encubierto para investigar? Entonces, en vez de castigarlo y procesarlo, se lo encubre, le están dando un paraguas de impunidad. El agente Torres, se llama, de Prefectura, sería premiado, ascendido, en el caso de ser descubierto con la vigencia de la ley tan peligrosa que aquí se propone. Podríamos poner más ejemplos. ¿Hasta qué límite se le permite inmiscuirse en el delito y en las redes? ¿Qué van a hacer en los casos de trata? ¿Hasta qué punto pueden humillar a las víctimas junto con los tratantes, los agentes de la policía? La verdad es que es muy peligroso lo que aquí se está votando, o se pretende votar. Otro ejemplo que tiene que ver con la protesta social. Hace unos días conseguimos, después de mucha pelea, que procesen al comandante de Gendarmería
López Torales, el célebre gendarme Carancho, que muchos se acordarán que se tiró sobre un auto en el marco de una protesta de los trabajadores de LEAR. También a Roberto Galeano, un militar del Ejército, del Tercer Cuerpo de Ejército, contratado por Sergio Berni para infiltrar esta misma protesta de los trabajadores de LEAR. Bueno, una vez que se apruebe el dictamen de mayoría, si se logra aprobar el dictamen de mayoría, Galeano no va a ser procesado, va a ser premiado, porque va a tener la cobertura de que todo eso lo realizó como agente encubierto. Entonces, le digo, todo esto que peleamos para que procesen a Galeano, para que procesen a Torales, para que procesen a Berni, va a ser al revés. Nosotros vamos a estar realizando una falsa denuncia. Esa es la herramienta que hoy se pretende votar. Un gran paraguas de impunidad para todos estos casos. Y como dijimos al principio, el objetivo que tienen para sancionar esta ley, con la premura que se trajo esta ley sin prácticamente debate, es para blindar un ajuste antipopular, antiobrero, que como todos los ajustes no pasa sin represión. Y para eso necesitan aumentar los mecanismos de control social del Estado. Por eso no nos extrañó cuando vimos las firmas del Frente Renovador en el dictamen de la mayoría, porque en campaña electoral llegaron tan lejos que llegaron a proponer que las Fuerzas Armadas ocupen los barrios populares en pos de conseguir mayor seguridad. No sabemos, como dijimos, tampoco que van a votar otros bloques mayoritarios. Lo que estamos seguros es que este proyecto es para blindar el ajuste y que va a impactar directamente en la protesta social con los ejemplos que poníamos. Podemos decir más, porque dicen que es para delitos complejos. Ustedes saben por qué todos mis compañeros de mi partido, por qué todas las comisiones internas de la zona norte del Gran Buenos Aires, por qué todos los ambientalistas de Gualeguaychú estaban en el proyecto X de la Gendarmería cuando lo denunciamos, porque se consideraban esas protestas como delitos complejos. Entonces, no estamos hablando de hipótesis en abstracto, estamos hablando de la experiencia que nos da haber participado todos estos años de estas protestas y haber acompañado Diputada estas protestas. Bergman, Sí, ya terminó. El diputado Luzquiño le pide una interrupción. Sí, le pido, si me dan luego el tiempo necesario, no tengo problema. Corre el tiempo la diputada. Presidente, No le da la palabra, diputado. Continúe su uso de la palabra. Hola. Sí, entonces le pido disculpas, pero necesito terminar. Solamente mencionar un caso más de la historia reciente. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán fueron asesinados en un brutal operativo en la masacre de Avellaneda porque se basaron los que intervinieron allí en informes de infiltrados, en informes de inteligencia previos que decían que querían cometer el delito de sedición. Bueno, todos esos agentes de inteligencia van a estar cubiertos por esta ley. Los resultados son conocidos. Queremos, como somera síntesis para ir terminando, decir que el agente encubierto habilita que un juez puede infiltrar a todas las organizaciones sociales y políticas sin dar mayores explicaciones. El Ministerio de Seguridad tendrá grandes atribuciones y van a blanquear la infiltración. Como síntesis también, el agente revelador inocultablemente es un agente que va a participar en la instigación del delito. Por más que digan que no es el agente provocador, cualquiera que lea la reglamentación que se hizo, el límite no es claro y claramente puede convertirse en un agente provocador. Y eso también lo hemos visto. Eso era Galeano, ese era el infiltrado Galeano que teníamos en la protesta de LEAR. El informante, bueno, si el modelo que quieren proponer es este, la verdad que es preocupante. Es el Estado negociando con los criminales. Es el Estado negociando con los buchones y además garantizándoles un sueldo. Va a ser Jaime Estiuso, pero por 1000. Se legaliza completamente el famoso buche policial. Por eso desde el Frente de Izquierda venimos a rechazar y a denunciar esta reforma que se propone. Rechazamos los 2 dictámenes de mayoría. Y para terminar, decimos que nuevamente en esta sesión estamos discutiendo un temario muy alejado a las necesidades del pueblo trabajador y por eso los que queremos denunciar la represión en Tierra del Fuego, los que queremos denunciar
la situación de las mujeres que siguen muriendo como Micaela en Bahía Blanca, tenemos que hablar al principio, porque durante la sesión lo único que se discute es una agenda reaccionaria que primero decide pagarle a los buitres, después aprobar los decretos de necesidad y urgencia del presidente de la Nación y ahora fortalecer el aparato represivo del Estado. Entonces, cuando incluso logra aprobarse un proyecto como la llamada ley antidespidos, que puede convertirse en un punto de apoyo para la clase trabajadora del país, el presidente de la Nación la veta. La única reflexión que nos queda, y ante el tratamiento de estas leyes es lo mismo, como es con la ley antidespidos, como es para enfrentar esta reforma reaccionaria, la única herramienta que siguen teniendo los trabajadores, el pueblo, la juventud y las mujeres es la movilización en las calles. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.